Les damos la más cordial bienvenida a estos ejercicios de la jornada en su tercera edición, Jornadas de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar a nuestra especialista que en temas de datos personales nos dará una explicación pues más que necesaria en los temas de vanguardia, en los temas pues de cambios estructurales que ha habido también tanto a nivel nacional como todas las vertientes pues ya de innovación que se tienen a nivel mundial. Y bueno, antes de darle el uso de la voz, me permitiré leer muy rápidamente pues su amplia y destacada trayectoria. Ella es egresada en la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema de tesis fue justo el habeas data y la protección de datos personales en México. Es maestrante en la Universidad de Buenos Aires, con la maestría en Filosofía del Derecho, en la propia Facultad de Derecho de esa universidad. Tiene su especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana y también es máster en Reglamento General de Protección de Datos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también en este momento está en la maestría en Derecho de las tecnologías de la información y comunicación, además de pues tener un ejercicio pues ya así, pese a su juventud de 10 años de experiencia ya en temas de transparencia, protección de datos personales en diversos organismos, tanto local, en el caso del InfoDF, como en el ahora pues ya también extinto INAI. Obviamente tiene diversas publicaciones en todos los temas que tienen que ver con su especialidad. Y bueno, pues más, sin más preámbulo, agradecemos la oportunidad de la generosidad de su tiempo y le damos pues el uso de la voz para escuchar su disertación. Gracias, especialista Dayana. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Gómez. Agradezco la invitación para participar a esta tercera jornada. El día de hoy yo compartiré con ustedes un tema eh, sumamente relevante, sobre todo por los cambios que tenemos, tanto eh, institucionales como tecnológicos. Es una de las cuestiones que he estado como vinculando en mi ejercicio profesional, el tema de protección de datos personales. Ya hace más de 10 años, como comentó la doctora, con una tesis de licenciatura en la cual abordaba el tema de la habeas data, que era un primer acercamiento a esta protección que tenemos como personas a nuestros datos personales y todo lo que implicaba el tener este control de los datos, el que nadie externo o sin nuestro consentimiento lo tuviera, y cómo ha ido evolucionando este derecho, sobre todo hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos, digo, la tecnología, sobre todo enmarcada en un tema de la pandemia que tuvimos, tuvo una evolución sumamente acelerada que nos trae hoy por hoy cuestiones como la inteligencia artificial, que creo todos ya hemos usado de alguna manera, y también de temas como neuroderechos, que quizá no son tecnologías de reciente creación, sino más bien son tecnologías que se han socializado hoy en día. Y esto relacionado con un nuevo marco regulatorio en la materia, en la protección de datos personales en México. Eh, no es bien sabido, el INAI el mes de marzo del 2025 de este año dejó de existir, que era el órgano regulador en materia de datos personales, que en México teníamos desde 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, luego se sumó una ley de sujetos obligados, que era la parte pública, y este órgano, primero el IFAI, luego el INAI, era el encargado de regular estas leyes, de llevar de la mano para que se cumplieran los propósitos de ambas leyes, al igual que en materia pública, los organismos garantes locales. Pero bueno, como les comentaba, esta estructura institucional desaparece. Justo en marzo del 2025 se derogan esas leyes, se aprueban otras dos para sustituir estas, una en materia
pública y otra en materia privada. Aquí yo les explicaré un poquito de las diferencias de estas leyes y me enfocaré en la de particulares, no porque no sea importante la de sujetos obligados, simplemente porque me parece que la de particulares es la que más nos vincula a nosotros de manera general. Vamos a ver estos 4 puntos: el contexto y antecedentes de la protección de datos personales, características de este nuevo marco regulatorio, los desafíos y retos en la era digital y unas perspectivas futuras y recomendaciones, sobre todo de esto que les hablaba de el uso de inteligencia artificial y en particular de las neurotecnologías, que es un tema que he estado desarrollando en estos últimos meses como parte de mis estudios de maestría. Bueno, como les dije, ha habido una evolución. Si bien es un derecho, el derecho de la protección de datos personales, podríamos decir nuevo, porque como tal, como derecho de protección de datos personales, no tenía o no tiene más de 25 años. La Constitución ya nos regulaba el tema de privacidad, que podría decirse que es un primer acercamiento a la protección de datos personales en el artículo 16, con un análisis exegético de nadie está, nadie puede estar involucrado o se puede involucrar en tu vida privada, familiar. Esto es lo que a grandes rasgos nos decía o nos dice el artículo 16, pero no nos hablaba en particular sobre el tema de datos personales. Es con la ley de particulares que se dio un cambio constitucional también. En el artículo 16 ya se hablaba y se habla de protección de datos particulares en puntualmente nos refiere a 4 derechos, que son los derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos 4 derechos, sumado a uno que estas nuevas leyes de las cuales vamos a hablar todavía no lo refiere de manera puntual. Sin embargo, en leyes de telecomunicaciones sí se habla, que es el derecho de portabilidad. Este le sonará, sobre todo si recordamos temas de telefonía celular, temas bancarios. El derecho de portabilidad se refiere a esto de poder institución, en este caso de telecomunicación o bancaria, tus datos personales y transferirlos a otro. En materia de datos personales se amplía porque podemos hablar de datos educativos o de datos de salud. Y bueno, ¿cuál ha sido esta evolución histórica? Cambios institucionales, como ya comenté, en marzo de 2025 entran en vigor las nuevas leyes en la materia, una para el caso particular, otra para el caso de sujetos del ámbito público, instituciones públicas, y desaparece el INAI, bueno, elimina el INAI y todos los organismos garantes locales que eran los encargados de regular esta materia en el ámbito público para sus instituciones públicas, y toma la batuta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como órgano regulador. Esto es importante porque el órgano regulador es una figura que no solamente se contempla en las leyes de México, sino en las leyes a nivel internacional. Y esto se lo refiero ya que este derecho es sumamente importante verlo desde el ámbito internacional, no como un derecho que solamente se ejerce a nivel nacional. Pensemos cuando nosotros compartimos datos, sobre todo en ámbito digital, no sabemos si los datos que estamos compartiendo los está tratando una empresa nacional, una empresa en México, o si esa empresa en México realmente tiene su sede en otro país, como sucede con Google, con Twitter, con TikTok, todas estas redes sociales que se utilizan de manera cotidiana. Sin embargo, donde están reguladas o sus leyes y donde están como si las quiere uno denunciar o llevar a cabo un litigio en contra de estas instituciones o de estas empresas, se tiene que ir a sus países.
casos emblemáticos como de derecho al olvido en contra de Google, se han complicado justo por estas cuestiones, porque cuando se inician estos procedimientos en México, las empresas dicen, no, mi dirección legal no es en México, yo estoy constituido en Estados Unidos, en particular en California, y uno tiene que ir a esos países. Por eso estas regulaciones se han ido vinculando de manera internacional. Si bien en Latinoamérica no tenemos, y hablo de Latinoamérica porque podemos hablar de regiones, no tenemos una pauta, hay los órganos reguladores se han como asociado en una red iberoamericana de protección de datos personales en las cuales se eh, comparten experiencias, buenas prácticas, se han marcado pautas de estas leyes en materia de protección de datos personales, donde sí ya llevaron como esta red, la institucionalizaron, es en Europa. Por eso en Europa se habla de un reglamento de protección de datos personales, que este reglamento no es que solo le aplique a un país, sino le aplica a todos los países de la comunidad europea. Porque justo han visto que este tipo de regulaciones no se pueden quedar en el ámbito local. eh, un desarrollo progresivo legal. Como les dije, primero iniciamos con una ley de particulares, luego con una ley de sujetos obligados, ámbito público, y se han venido dando en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, que es otro punto que se dejó desapareció con el INAI. Entiendo, se van a conservar algunas buenas prácticas de este sistema nacional, pero sobre todo hay que visualizar lo que se hizo en materia de privacidad digital, en materia de redes sociales y todo lo que tiene que ver con entorno digital. Si bien no fueron leyes, no fueron reglamento, fueron pautas que se fueron creando a la luz de estos institutos nacional, locales, con diversos expertos que seguramente darán pie a hoy por hoy, vamos a ver, se requieren no solamente estas dos leyes que ya tenemos, que entraron en vigor en marzo, sino reglamentos, lineamientos para poder aterrizar la aplicación de estas leyes. Regulaciones más integrales, como se los decía, con estándares internacionales que se interrelacionen estas leyes. En México, no solamente una ley de protección de datos personales, esta ley de protección de datos personales tiene que interrelacionarse y hablarse, dialogar con leyes de telecomunicación, con leyes de ciberseguridad, con leyes penales. Nos podemos como quedar en una segmentación de una ley especializada. Tiene que haber esta interrelación y en particular una cuestión de privacidad digital. Como ya les decía, si bien el tema de datos personales surge en 2010, 2011, eh, previo a eso podemos hablar de privacidad, se hablaba de privacidad y hoy en día ya hablamos de una privacidad digital. Y esa privacidad digital, ¿cómo la vamos a ir resguardando? Tiene nuestras nuevas legislaciones, toda este nuevo andamiaje institucional tiene que responder a estos retos de una privacidad digital. Eh, como les decía, hay estos cambios en el sector privado, en el sector público. Eh, ¿Quién era la autoridad reguladora? Teníamos al INAI, ahora pasa a ser la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La ley tiene unos cambios sustanciales, tiene cambios en cuanto al uso del lenguaje, hace un uso del lenguaje más inclusivo, eh, en particular en el tema del consentimiento, que es muy importante en materia de datos personales, se amplían las excepciones y se refuerza el consentimiento informado. Creo que para muchos podría ser como reconocible el tema del aviso de privacidad, sobre todo en bancos, en hospitales. Esa es una obligación que tienen todos
responsables en materia de datos personales de darnos a conocer el aviso de privacidad, que muchas veces lo que ponían era un aviso de privacidad simplificado en un lugar visible y sobre todo era para que nosotros conociéramos, se conozca de qué va el tratamiento, qué datos personales y en todo caso poder dar nuestro consentimiento. Ahora este consentimiento en estas nuevas leyes se habla de un consentimiento informado que tiene que ser más amplio, nos tienen que dar mayor información, pero como les decía, hay que ver cómo se va a aterrizar todo esto, porque ahorita tenemos solamente las leyes, no tenemos todavía un reglamento de cómo se va a ir ejecutando todo esto que nos dice la ley. Habla, ya retoma temas de tratamiento automatizado, a qué nos referimos, tratamiento en donde se utiliza la inteligencia artificial, algoritmos, permite la oposición en cuanto al tratamiento a las leyes anteriores, pero es un avance, sobre todo pensando en este contexto. Eh, Aviso de privacidad es obligatorio, pero como les decía, no, como que era muy lapso en cuanto a los avisos. Visible, un aviso simplificado, tienes que tener tu aviso de privacidad completo en una página de internet. Muchas veces uno entraba a esa página y no estaba el aviso de privacidad o lo único que hacía es que te colocaban el mismo. Si uno era curioso y se metía a leer esos avisos de privacidad, muchas veces no correspondía con los datos que te solicitaban. Estas nuevas leyes ya nos piden que las finalidades se distingan de mejor manera y que nos se establezca y sea más preciso el tema del consentimiento. Pero reitero, veamos cómo se ejecuta, porque si bien las leyes anteriores sí nos hablaban de un aviso de privacidad simplificado y uno completo, en la práctica pues realmente no funcionaba como debía de funcionar. Ahí el papel que va a jugar el órgano regulador, que es la Secretaría, en este caso la Secretaría a través de una unidad de protección de datos personales, va a ser primordial para vigilar el cumplimiento de estas pautas que nos está dando la nueva ley. Eh, Como les hablaba de los derechos ARCO, rectificación, se replican estos derechos, pero se flexibiliza y se amplía y se incluye la oposición ante los tratamientos automatizados por inteligencia artificial. Transferencias internacionales, amplía el tema de transferencias internacionales, como reitero esta parte también, o sea, recordemos, el tema de datos personales tiene esta complejidad porque los datos no sabemos en qué país se quedan, dónde se quedan, las empresas que los están tratando, si se los transfieren a otras empresas, se los comparten, esas otras empresas están en el mismo país, tienen el mismo marco regulatorio o no. Es algo que desarrolla esta ley, también tenemos que ver cómo lo va a ir ejecutando. Y las sanciones, digo, en este caso, antes eran calculadas en salarios mínimos, ahora se cambia al cálculo por UMAS y se generan nuevas infracciones por negligencia y dolo. Aquí solo hago una reflexión en cuanto a las sanciones. Me parece que este tema de, más bien, en materia de datos personales, más allá de llegar a una sanción, lo que la autoridad reguladora, los responsables en materia de datos personales, tienen que buscar una prevención en esta prevención en materia de datos personales, que no se incumplan estas leyes, porque el incumplimiento de estas leyes, más allá de que exista una sanción, ya no hay vuelta atrás. Cuando se filtra una base de datos, por más que se imponga una sanción a la empresa que se le filtró esa base de datos, se impongan medidas de seguridad y todo lo que una ley nos pueda dar como de sanciones, ya la base de datos no va a regresar al mismo lugar. Ya no se va a poder regresar toda esa base de datos, esa filtración, esos datos que ya fueron filtrados, eh,
ya quedarán en ese ámbito público, por decirlo de alguna manera. Por eso creo que aquí se debe de buscar más esta cuestión de una prevención en cuanto a las empresas que traten datos personales, tanto públicas como privadas. ¿Cuáles son los elementos relevantes de la nueva ley en el ámbito particular? Algunas ya las comentamos. Como les decía, se cambia las atribuciones del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como órgano regulador. Una muy importante, la definición de dato personal se amplía. Antes nos hablaba de que el dato personal era de cualquier persona física identificable. Esta palabra de física la quita, lo que da lugar a una interpretación más amplia. Entonces ya no solamente nos vamos a referir a una persona física, sino quizá también a una persona moral, en, este, en esta cuestión, en una empresa del ámbito privado o a una empresa en general. Ahí yo tengo como eh, mis dudas, más que nada, más que dudas, tengo mis cuestiones en cuanto se tiene que una empresa, una persona moral tiene datos personales, no son datos identificativos. Se tiene que proteger los datos personales de una empresa, tal, si estamos hablando de un derecho humano. Pero bueno, esas son reflexiones que podemos hacer más adelante de ver cómo se va a interpretar esta nueva parte, cuál fue la intención de quitarle el tema de persona física y dejarlo más amplio. Mm. El tratamiento de datos personales, ahora considerado procesos manuales como automatizados. Le digo, esto es algo que retomó mucho el tema de la automatización, los avisos de privacidad, el consentimiento reforzado y flexible. Se exige el consentimiento expreso en situaciones específicas, pero también se reconocen las excepciones, más excepciones válidas. ¿Qué excepciones tenemos en el tema de consentimiento? Seguridad nacional, salud pública. Ahí también tenemos que ver qué es lo que va a pasar. El INAI, una de las tareas que tenía era establecía criterios y ya había criterios como muy alineados en todo este andamiaje institucional y normativo de cuándo atendía el tema de seguridad nacional, salud pública. ¿Qué va a pasar con estos criterios? ¿Se van a tomar como elementos históricos o se van a empezar a generar nuevos criterios? ¿A qué nos vamos? Así que, ¿a qué se va a referir ahora esto de seguridad nacional? ¿Cuál va a ser como qué va a cubrir la seguridad nacional? También tenemos los derechos arcos adaptados a esto del entorno digital, la protección frente a decisiones algorítmicas y las nuevas obligaciones empresariales. Si bien con las leyes anteriores ya se hablaba de que se tenía que notificar las vulneraciones cuando existían en los sistemas de datos personales, ahora se ponen sanciones más altas de si no se realiza este tipo de notificaciones. Eh, ¿Cuáles son las obligaciones particulares que tienen las empresas? Medidas de seguridad. Todo tratamiento de datos personales debe de contar con medidas de seguridad. Es muy importante como esta parte de no porque tengamos más datos personales va a ser mejor para nosotros como empresa, porque pensemos que cada dato personal que tratemos debe de ir anclado a una medida de seguridad y que esa medida de seguridad nos implica un costo. Aquí lo hablo sobre todo en temas de datos biométricos, que son datos sensibles, que como datos sensibles tienen eh, pautas muy particulares en cuanto a la seguridad que deben de tener. Reporte de incidentes, esto que les decía, que las empresas tienen ya la obligación de reportar cualquier incidente a los titulares de los datos personales. ¿Quiénes somos los titulares? Todos nosotros, todos a los que nos corresponden estos datos que tienen los responsables que están llevando a cabo el tratamiento. Capacitación del personal,
a su personal. Aquí el INAI hacía un trabajo sumamente importante en cuanto a la capacitación, se hacían jornadas. Ahora, pues veamos qué es lo que va a hacer esta nueva unidad en cuanto a la capacitación. Se van a generar como convenios de capacitación. Eh, en el ámbito local de dónde se van a anclar o con qué instituciones se van a anclar, que era un poco lo que facilitaba el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales que existía esta red, y la capacitación como que era más uniforme o llegaba a ser uniforme en este ámbito. Y transparencia de los datos, garantizar la transparencia en el tratamiento de datos, que esto fortalece la confianza y el cumplimiento normativo. Mm, Desafíos y retos en la era digital. Ten- Primordialmente es la adaptación ante el desarrollo tecnológico y digitalización. Recordemos, la ley siempre va detrás del tema tecnológico, por eso no tenemos que ser más flexibles en los temas legales. O sea, no es como que sea que la ley nos dé las pautas estrictas, sino nos tiene que dar como pautas generales que puedan ser aplicables a distintos ámbitos, sobre todo en esto, pensando que la tecnología va avanzando de manera acelerada y las leyes nos, o por el proceso legislativo que tenemos en México, las leyes, si bien nos van, son leyes, pueden ser reformadas en un par de meses, pero sabemos que esas leyes por lo regular son leyes que tienden más a unas cuestiones políticas, pero en un proceso legislativo normal, el cambio de una ley puede tardar más de 6 meses. Y pues la tecnología no nos va a esperar a que cambiemos una ley para que aplique o no a estos nuevos cambios tecnológicos. Innovaciones tecnológicas, que sería inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, que, como les digo, impulsan estos cambios que requieren las nuevas regulaciones. Protección de datos, es vital asegurar la protección de datos personales conforme avanza la tecnología digital. Y aquí más adelante veremos una cuestión, les hablaré de privacidad digital, un nuevo reto que es la privacidad mental. Privacidad frente a ciberataques y brechas de seguridad. Medidas preventivas claves, respuestas a incidentes, garantías de confidencialidad y seguridad. Esto es más especializado a todos aquellos que llevan a cabo este tratamiento. Como les digo, el tema de contar con datos personales, de llevar a cabo tratamiento de datos personales, porque es esencial. O sea, hoy por hoy necesitamos datos personales para llevar a cabo nuestras tareas en las empresas, tanto públicas como privadas. Pero pensemos que llevar a cabo estos tratamientos que nos generan una ganancia, también nos generan un costo. Por eso es importante que evaluemos realmente si se requiere, contemos con todas esas bases de datos, con todos los datos que estamos solicitando. Un ejemplo que hoy por hoy les puedo dar es lo de la curbiométrica, que tiene ahí pues, cuestiones cuestionables, vaya la redundancia, de por qué ciertos datos, por qué quién va a ser el responsable y todo esto, pero hay que pensar, y quien lo está llevando a cabo tendría que haber pensado en todo esto, de qué costo nos va a generar el contar con estas bases de datos para que no se filtren, para que no exista daño, para que contemos se cumplan con todos los principios en materia de datos personales, sobre todo en la integridad, confidencialidad y seguridad de esos datos, porque no solo es solicitar los datos, sino cómo los vamos a proteger. Educación y concientización en la sociedad para los datos, para la protección de datos personales, que seamos aquí, creo que es un papel más social, nos toca a nosotros como sociedad, tener esta pauta de la importancia de la privacidad. La privacidad también, como cualquier concepto, ha ido evolucionando. No es la misma concepción que yo tengo de privacidad que mi sobrina, que tengo una niña de 10 años. Quizá para
lo que yo pensaba que era privado para ella ya no lo es. Y pensamos en nuevas generaciones que todavía no nacen, cuál va a ser su concepción de privacidad. Pero creo que como sociedad tenemos que tener una base mínima de qué es lo que queremos que permanezca en esa privacidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir formulándonos. Derechos y responsabilidades, los ciudadanos deben de conocer sus derechos y responsabilidades, eh, sobre todo para llevar a cabo una defensa de la privacidad y una cultura de concientización, fomentar esta cultura de privacidad para que ayude a crear estas sociedades seguras y responsables con el manejo de datos personales. Tan fácil como a veces compartimos nosotros datos personales sin el consentimiento de las personas de quienes estamos compartiendo datos personales, porque eso nos hace fácil, porque creemos que no estamos causando un daño, porque todo el mundo lo hace, así es esta cuestión social lo que tenemos que ir generando, esta concientización de las fotografías de las personas que están a nuestro alrededor, quizá en un centro comercial que nos sacamos una selfie, ellos no están consintiendo y pues no tenemos por qué estar subiendo fotografías de personas que no nos corresponden. Perspectivas futuras y recomendaciones. Aquí, tendencias internacionales, regulaciones globales. Creo que la región, en Latinoamérica, tenemos que ir hacia el camino de una regulación regional, como lo fue en Europa, el reglamento europeo. México tiene hoy por hoy como este camino de un fortalecimiento legal. Tenemos dos leyes de marzo, recientes, eh, que se tiene la oportunidad de generar regulaciones, reglamentos, lineamientos que tomen toda esta experiencia que ya se llevó a cabo con el INAI en México, que se ha llevado a cabo en Latinoamérica, con el reglamento europeo, para que sean leyes que tomen todas estas buenas prácticas y sean más eficaces, sobre todo en su aplicación. Y la cooperación internacional, reitero, no podemos dejar de lado este tema de protección de datos personales sin una cooperación internacional. Les decía, un tema particular que estoy desarrollando en los últimos meses es el tema de neurotecnologías y desarrollos y entornos digitales. ¿Qué son neurotecnologías? Son tecnologías que se aplican e interactúan con el cerebro humano, lo cual está planteando desafíos éticos y jurídicos profundos porque este tipo de tecnologías surgen en un ámbito médico. Sin embargo, en los últimos años se ha visto, sobre todo las empresas de Elon Musk, Neuralink, que la han estado utilizando ya para cuestiones más lúdicas. Para, primero, algunas personas que fueron sus primeros usuarios para poder retomar, volver a hacer uso de extremidades que habían perdido su movilidad por algún accidente, que ahí todavía cabe en este uso médico, pero después fueron experimentando para que fueran estos chips que pudieras interactuar con aparatos externos como con tu computadora, que ahí ya no estamos hablando de cuestiones médicas, sino de cuestiones más lúdicas, y pues se ha ido experimentando hasta dónde puede llegar. Que ahí, por cuestiones bioéticas, se entienden, no han llegado a más, pero bueno, hasta dónde se va a permitir que se llegue con este tipo de neurotecnologías. Es una categoría especial, que es los neurodatos que surgen de estas neurotecnologías, son una categoría especial y son estos patrones neuronales, emocionales o intencionales que permiten identificar a una persona de forma única, incluso más allá de la biometría. Eh, el reto es que no existe consenso legal de cómo clasificarlos. Chile ya tiene un avance constitucional en esta materia, ya reguló el tema de neuroderechos, sin embargo, no han podido trasladarlo a una ley, justo porque todavía no se sabe el alcance de estos derechos, de estos datos.
no se tiene una eh, mm, un consenso de qué son esos neuroderechos. Se habla de cinco, se habla, en particular yo les hablo de la privacidad mental, porque existe un riesgo de vigilancia mental si alguien está como haciendo uso de estas tecnologías. Tú le compras este chip a una empresa, esa empresa va a ser éticamente responsable a no eh, vigilarte, cuando hemos visto que simplemente con las redes sociales nos vigilan, cuando se supone que nos dicen que no nos vigilan, si hay un seguimiento de patrones de lo que uno va haciendo en las redes sociales. Se habla de que en este tipo de tecnologías no hay el consentimiento es insuficiente, que es el consentimiento tradicional, la manipulación y sesgo algorítmico y una falta de regulación internacional. Creo que este es el reto más importante en esta materia, hacia dónde vamos con este tipo de regulaciones. Solo va a funcionar una regulación legal. Nos tenemos que ir más como autorregulaciones, eh, en este caso de poner pautas y límites hasta dónde puede llegar los avances tecnológicos y científicos en esta materia para que no cause un daño a la sociedad. Y creo que ese es como estos retos que tenemos que ir planteándonos hoy por hoy, porque si bien estamos hablando de protección de datos personales todavía en las leyes, creo que ya la tecnología nos rebasó y es esto nuevo de lo que tenemos que estar hablando. Si solamente con con una ley se va a poder contemplar todo esto de lo que ya venimos hablando. Y reitero esto, la necesidad de actualización constante en el marco legal, por la adaptación de cambios tecnológicos, una revisión periódica y sobre todo por los riesgos digitales que van surgiendo en todos estos ámbitos. Recomendaciones, ya las hemos hablado, capacitación continua, tecnologías de protección avanzadas y cultura organizacional enfocada en la privacidad. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco nuevamente a la oportunidad de poder hablar de estos temas a la doctora Gómez, y pues espero sea su interés y pues continuaremos en lo que nos inviten a seguir hablando de estos temas. Pues muchas gracias. Ahora sí que bastante interesante y cómo se ve la diferencia de una explicación meramente descriptiva de quienes solo manejan de manera muy ortodoxa los datos personales a cuando ya lo escuchamos a las y los especialistas. En este caso, pues este recorrido, ¿no? Yo la verdad, para bien, esta cuestión de la evolución de los derechos, ha habido una preocupación con el cambio ahora de la sustitución al INAI a las autoridades garantes, el tema de que Transparencia para el Pueblo no va a ver los datos personales, creo que es una presión muy importante que va a hacer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tanto para otros órganos garantes como, perdón, autoridades o sujetos obligados y en el caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también va a haber particulares. Entonces, creo que ahí va a estar interesante ver cómo se desagrega todo el organigrama. Ya sabemos que hay una serie de adecuaciones a la ley orgánica que crearon algunas direcciones, pero pues como bien señalabas en toda la parte de lo que es ahora este ejercicio de los derechos ARCOP, que todavía la P sigue como pendiente en la portabilidad, pues el tema va a ser la eficacia, ver y qué bueno, ¿no? Reconocerlo desde el ámbito académico, creo que eso nos toca hacer no solo la parte crítica, sino la parte de buenas prácticas, de lo que se está integrando. Creo que hay una interesante, ¿no? Planteamiento, sobre todo en la de protección de datos personales en posesión de particulares, de algunos avances. Como bien señalas, pues hay que esperar la eficacia. Llama la atención esto también de que ya no se hable de persona física. No sé, la verdad tendremos que ver en cómo vengan las interpretaciones, si va a ser un tema como el estándar que se manejó para los casos de daño moral de personas morales, o sea, que pese a que no son personas físicas y que no tienen una cuestión anímica de emociones, de sentimientos, sí tienen otros.
patrimonios morales, como puede ser su buen nombre, su marca, etcétera, ¿no? Entonces, ver si por ahí va, pero no nos dan mucha claridad. Y pues esta parte, ¿no? Pues sí, es real en todos los avances tecnológicos que no siempre se logra esta otra parte de que la ley vaya de la mano, quizá los instrumentos no tan de rigor de poder legislativo, sino ya otro tipo de cuestiones administrativas pueden abonar a agilizar alguna regulación, aunque sabemos que para consecuencias, pues siempre es idóneo tener la legislación. Los grandes retos que señalas en esta parte de la prevención, yo creo que esa es una parte interesante. La otra, hablando ya de privacidad, y este cierre interesantísimo, que sí te vamos a tomar la palabra para una explicación exclusivamente de los llamados neuroderechos y este enfoque con las neurotecnologías, todo este debate y dilema sobre qué se va a entender ahora por privacidad, y pues lamentablemente la ausencia de ética, porque es más un fin pragmático comercial con el cual se está dando. Entonces creo que nos va a seguir siendo un reto. Y pues para cerrar, una pregunta sobre qué quedó en el tintero. O sea, después de esta fotografía, sabemos que pues habrá temas de eficacia y demás, pero habiendo tenido la oportunidad de que se abrogó toda la normatividad, tanto en transparencia como en datos personales, el que se emitieran las nuevas legislaciones, pues primera, todos los lineamientos, reglamentos que había antes por las leyes de protección de datos, en este momento no están vigentes. Se tienen que generar con base en las nuevas. Pero estas buenas prácticas que detectaste, en el caso de la de protección de datos personales en posesión de particulares, ¿qué nos quedó a deber teniendo la gran oportunidad de que estaban emitiendo una ley? Ya sé que es así como para otra exposición, pero así como que el punto más toral que puedes ir en esta descripción y esta fotografía de por qué dejaron ir esta oportunidad, este era el momento para cuál hubieras considerado una prioridad. Pues creo que en particular haber hecho, más bien faltó un puente Mm. en cuanto a lo que ya se venía haciendo de el INAI con los particulares, con las verificaciones, con las, la vigilancia constante que se hacía a estas empresas. No sé, pensamos un caso emblemático con la ID de fútbol, que ya se venía así que trabajando con estas empresas de buenas prácticas, de que sí, que no, pues de repente fue un adiós esto, y las empresas se quedaron como de, ah, entonces ya no tengo que cumplir hasta que no se emita algo nuevo. Creo que eso fue lo que nos quedó a deber. O sea, entiendo que más bien fue una cuestión, pues sí, meramente más política administrativa, pero creo que en estos temas se tiene que primar más esta cuestión de cuidar que los derechos no se queden sin esta salvaguarda, que atender a una cuestión política. Es muy difícil, yo lo sé, Sí, pero bueno, sobre sí, todo sí, hay de pensando en los política a temas política pública. tecnológicos. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque creo que o sea, más allá de decir, ah, es que se tuvo que incluir esto, se tuvieron que ampliar los derechos digitales, no sé qué, creo que es eso, la falta de un puente, de, ok, vamos a hacer un cambio institucional, pero sigamos con este caminito, se va a modificar la ley, pero ustedes van a seguir cumpliendo hasta en tanto no tengamos esto otro y veamos cómo va a ser esta transición. Creo que eso es como Que fue el lo reto de los que transitorios. faltaba. Como nunca, la recomendación a nuestro auditorio es que en todas las modificaciones que estamos viviendo pongan mucha atención a los transitorios, efectos de estas cuestiones, más porque se están extinguiendo figuras y como bien señalas, pues esta parte de que no quede un lapso donde pareciera que hay un limbo donde todo está permitido, ¿no? Y más entre particulares y haces el ejemplo perfecto considerando que ya viene todo el aspecto este del mundial y que ya empezaron por ahí los filtros internacionales, que tenés otro dato muy relevante en la exposición, que no todo lo de datos personales, bueno, ya, yo creo que ya es incluso impensable que algún derecho esté ajeno a la globalización. Incluso los más básicos de que uno diría derecho familiar, ¿no? Todo tiene un estándar, todo tiene un referente, todo tiene otras premisas. Entonces creo que aquí también esta parte que bien señalas, pues
Hijo, podríamos seguir hablando de estos temas, pero creo que en esto en particular el exhorto a la comunidad que nos escucha, sobre todo en la UAM, en las formaciones jurídicas y todos los aspectos que trastoca esta cuestión de la protección de datos, pues una, acercarse a estas exposiciones, otra, actualizarse, porque literal es todo un nuevo enfoque y estar pendientes porque estamos viviendo nuevas realidades y creo que en este caso, pues las jornadas de derecho es uno de los objetivos, acercarles a los especialistas, las especialistas en este caso, para que conozcan los retos, no es menor y seguiremos haciendo estas jornadas. Pues muchas gracias de nueva cuenta a nuestra especialista y les invitamos a que sigan consultando en el canal de YouTube de la UAM Coajimalpa estas sus jornadas de derecho en su tercera edición. Muchas gracias.